Buenas tardes, licenciado. Hola, Dain de Los Ángeles, muy buenas tardes, tengas bienvenida a este nuevo segmento de clase. ¿Qué tal de fin de semana? ¿Cómo van con sus laboratorios? ¿Durmieron? ¿Se durmieron? A mí solo me falta el que envió hoy, licenciado. El 6, que es el último que va a ser objeto de evaluación para el primer parcial. ¿Ya? Qué bueno, te felicito, pero no se trata solo de cumplir. Ahora comienza el proceso de lectura y de repaso, ¿ya? Porque ahí está la esencia, pues, y con leyes en mano. Tania Argueta, dime. Licenciado, buenas tardes. Disculpe, Buenas tardes. Usted dice que el del laboratorios hasta el 6 va a ser del primer parcial, pero usted a partir del viernes va a mandar el número 7 para que... Sí, yo sigo mandando igual, el 7, el 8, el 9, el 10, ¿ya? Muchas gracias, licenciado. Yo sí continúo. Cuando termine con los laboratorios, va la primera comprobación de lectura, porque ya hemos terminado ciertos contenidos y entramos con la defensa de la Constitución. O a la inversa, si no he entrado todavía a la defensa de la Constitución, que es uno de los últimos temas, pues les remito las hojas de trabajo que contiene la ley orgánica de la USAC, la ley de la Contraloría Orgánica de la Contraloría de Cuentas, la ley de materia de antejuicio, y otra ley que se me fue por ahí, se me fue. Vamos a ver, por aquí debe estar, ¿ya? Entonces, sí, así va a ser. Yo no dejo de subirles tareas. Es más, como ya tengo calendario de primeros parciales, hola Aldo Gramajo, qué gusto saludarte. Bienvenido. Como ya tengo calendario de examen, entonces ya desde mañana, igual que ustedes, vean, aquí está el laboratorio 6, ¿ya? Apenas solo 25 preguntas, de este laboratorio, básicamente la Constitución, pero también los invita, debe auxiliarse también del Código de Trabajo, es decir, de una norma ordinaria, porque ahí amplían el contexto de lo que la Constitución mínimamente desarrolla, ¿ya? Y les digo que si ustedes me hacen caso a la invitación de que estén elaborando sus laboratorios al mismo tiempo que yo se los envío con una semana de atraso, pero no es nada, porque no crean, aquí están exactamente, aquí están las preguntas. ¿Y qué creen? Yo tengo que escoger aquí, de estas 25 preguntas, tengo que sacar para la sección J, tengo que sacar preguntas para la L, tengo que sacar para la A y tengo que sacar para la E. Y mis exámenes, no crean que se repiten, es decir, yo soy Aragán, yo voy a poner el mismo examen en la sección J y en la sección L y voy a poner el mismo examen. No, conmigo sí, discúlpenme, yo me he hecho mucho trabajo. Hola Irma Yolanda, buenas tardes. Me he hecho mucho trabajo, pero es que es mi responsabilidad. Yo no puedo preguntarles a ustedes lo que no hemos platicado en clase. Sería deshonesto. Entonces, todo lo que están en los laboratorios, pues ustedes lo preguntan, o la mayoría lo pregunta, porque el que no quiere preguntar. Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes. ¿Alguien más? Se me fue. Entonces, al igual que ustedes, desde mañana, mis tardes, primero compro 4 resaltadores. Uno de cada color, uno para la A, otro para la E, otro para la I, la L y otro para la J. Y entonces voy tomando preguntas
para ustedes, la J. Bueno, tomé el marcador verde, el resaltador verde, y comienzo a numerar cuáles, y a la vez tengo la Constitución o el Código de Trabajo o la otra ley auxiliar para componerle las preguntas y ponerle la trampa. La trampa es si la pregunta es falso o verdadero. Ya en las instrucciones dice, se le plantean 30 preguntas para que usted las responda en cualquiera de las dos modalidades, de falso o verdadero o de opción múltiple. Entonces, por decir algo, voy a sacarles una pregunta ahorita. Bueno, la 10, por decir algo, de laboratorio 6. Es decir, yo sé que muchos ni siquiera se han dado cuenta que ya se mandó el laboratorio. Los que ya lo tienen en la mano, pues felicitaciones. Entonces la pregunta dirá así. La pregunta 10 dice actualmente: todo el tiempo que el trabajador permanezca a las órdenes o a disposición del empleador se le denomina. Entonces, esa pregunta me permite ponerles 4 respuestas. 4. A, B, C o D. Y dentro de esas 4, una es la correcta. Opción múltiple. Entonces, mando la orden y ya es una pregunta pero esta pregunta no se va a repetir con las otras secciones. Si ustedes, mira vos, fíjate que ya me examiné, nada que ver. Usted dice, pero ¿por qué es así, profe, tan bruto? Si ya está viejito, ya no se ponga a trabajar, hombre, ya. No. Siempre lo he hecho así y hasta el día que deje de dar clases, lo dejaré de hacer. Cuando ya la docencia sea una carga para mí y que esto represente sacrificios, esfuerzos, desgaste y que no le sienta ese sabor. Entonces digo, bueno, ya es tiempo, me hago a un lado, presento mi agradecimiento y renuncia a la junta directiva y me jubilo. Así. Salvo que allá arriba tengan otros planes y me jubilen antes, ¿verdad? Pero eso ya depende de él. Eso, por mí, pues, yo quiero continuar, ¿verdad? Mientras disfrute, porque de eso se trata la vida. Disfrutar cada momento, cada segundo. Hoy, ¿cuántos no amanecieron? Hoy, ¿cuántos están postrados en una cama? Hoy, ¿cuántos no pueden salir de su casa? Y nosotros renegando. Yo plata no tengo. Tengo deudas, problemas, o sea, soy humano, pero aplico la ley del chino. Un día les cuento cómo se sintetiza la ley del chino y entonces ustedes la van a aplicar también. Muy bien, ya vemos casi los 160. Bueno, entonces, en total son 216 preguntas de los laboratorios más lo que hemos platicado, que es lo mismo que están en los laboratorios. Los mismos temas que estoy desarrollando aquí se están preguntando en el laboratorio. Entonces, no hay mucho pierde, pues, para ustedes. Y quien no aproveche ahorita su primer parcial a sacar la máxima nota, entonces se va a perjudicar, porque ya para el segundo, es que en el segundo me voy a reponer. Mentira, hay más contenido. Hola Ruth Noemí, buenas tardes, gusto de saludarte. Muy bien, vamos entonces, vamos a grabar. Hola Josué Bravo. Buenas tardes, gusto de saludarte. Iniciamos entonces. Hoy a las 5 me voy a salir antes de la otra sección de la L, porque tengo primera recuperación. María de los Ángeles, buenas tardes. Primera recuperación de procesal constitucional a las 5, jornada
vespertina. Ahí sí pongo el mismo examen para las 2 secciones, porque son poquitos, serán 8, serán 5, serán 3, y entonces no vale la pena que desgaste. Y en la noche, a las 8, tengo la sección A y E, igual otro examen con sus 30 preguntitas. Muy bien. Bienvenidos. Espero que hayan tenido un fin de semana agradable, que este inicio de esta semana pues sea de muchas bendiciones para ustedes y que le entremos. Ya solo nos quedan con esta 3 clases más para entrar a primeros parciales. De una vez les informo, y ustedes por favor me pasan el chisme a los demás compañeritos de la sección, por favor. El examen va a estar en este Classroom. Así como dice programa, así como dice laboratorios, así dirá examen. Entonces ustedes entran a su Classroom el día del 21. Creo que ya tengo ahí, ya tengo la carátula. No, por supuesto que va a intentar abrirlo y no se puede, porque está programado para el 21 a las 2:30, no a las 2:15. ¿Por qué di esos 15 minutos? Por consideración a aquellos muchachitos, a aquellas jovencitas que andan corriendo o vienen en el bus, en el Transmetro. Entonces, a las 2:30. 45 minutos. A las 2:30, a las 3:15, finaliza. Como es ahí, ya está programado. Si lo terminan su examen a los 20 minutos, envíenlo. Si a los 16 minutos, envíenlo. Si a los 25 minutos, envíenlo. No jueguen con su suerte. Ay, voy a esperar el último. ¿Por qué? Porque la hora, yo ahorita tengo en la computadora las 14:28. Entonces, alguien está o más adelantado o más atrasado. Entonces, en cuanto nomás, por favor, en cuanto nomás concluyan su examen, y si no saben una, van a sacar 29. Y si no saben 2, sacan 28. Pero no se arriesguen. Una vez el sistema es automático. 15:15, ¡pic! Ya. Y luego, fíjese que se fue la luz. No acepto excusas. Bien, sigamos pues. Seguimos con el tema de la jerarquía normativa. Y entonces, todo ese conjunto de normas, de rangos diferentes, de categorías diversas, tienen en la jerarquía normativa una conexión formal. Porque así como ejemplificamos que las normas constitucionales son desarrolladas por las normas ordinarias, a su vez, las normas ordinarias son desarrolladas por las reglamentarias. Y todo ese conjunto de elaboración de normas de cualquier categoría se denomina función legislativa. Es decir, si es Asamblea Nacional Constituyente, hay una función legislativa constituyente, y si es el Congreso de la República, hay una función legislativa ordinaria. La constituyente, ya expliqué en una de las preguntas que consultaron, es de carácter temporal. ¿Por qué? Porque se va a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente cuando se rompa el orden constitucional. Es decir, se dé un golpe de Estado. Se dé un golpe de Estado, se rompe el orden constitucional. O la otra forma de acceder a reformar una norma constitucional por la Asamblea Nacional Constituyente es cuando el Congreso la convoque, con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados que lo integran.
Y estas reformas, según la actual Constitución, el Congreso tiene facultad para proponer reformas a la Constitución. El organismo ejecutivo, es decir, el presidente de la República, en Consejo de Ministros, también tiene iniciativa para proponer reformas a la Constitución. El organismo judicial también tiene iniciativa para proponer reformas a la Constitución. Y el pueblo, mediante petición dirigida por escrito al organismo legislativo o ejecutivo, firmadas y rubricadas por más de 5,000 ciudadanos. Se han presentado iniciativas de parte del pueblo que llevan 50,000 firmas, 60,000 firmas, 80,000 firmas y lo presentan al presidente del Congreso o a la Junta Directiva del Congreso. Que no tengan pena, ahí le vamos a hacer. Nada, no les interesa. Solo hacen que sí le van a entrar y nunca. Hay varias instituciones que están organizadas y que han presentado propuestas para reformar, principalmente para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. Óigase bien, que les quede clarito. Solo para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, solo se pueden reformar el artículo 278 y del artículo 3 al 46. Punto. Es decir, los derechos humanos individuales. Punto. Es lo único. Para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Ya no hay otra forma de convocar a una Asamblea Nacional para reformar algún otro artículo de la Constitución. Ya no. Nuestra Constitución se integra por 281 artículos. Y únicamente del 3 al 46 y el 278 son susceptibles de ser reformados por una Asamblea Nacional Constituyente. Los demás articulados, como veremos más adelante, pueden reformarse. Si alguien me dice, Lick, ¿y el 47 se puede reformar? Sí, es derecho social. ¿Y el 48? Sí, se puede. ¿Y el 49? Sí. ¿Y el 50? Sí, se puede. ¿Y el 200? Sí, se puede. Sí, se puede. Hay un procedimiento establecido en el 280. En el 280. Ahí está el procedimiento donde el Congreso puede proponer reformar el artículo 100 de la Constitución o el 82 de la Universidad de San Carlos. Miren, dejemos que la Universidad de San Carlos no sea estatal. Ya no tenemos por qué estar del presupuesto de ingresos y egresos pasándole ese 3% de... No, mejor eso lo vamos a invertir en salud, lo vamos a invertir en carreteras, ya no. Ahí se roban el dinero en la Universidad de San Carlos. Ellos, con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados que lo integran, de los 160, con 7 votos, aprueban la reforma de la Constitución, al artículo 82 de la Constitución, quitándole su autonomía, bla, 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 ¡pum! Pero, no te leí bien. Es que no leí bien aquí. Y los 27 artículos de título ni se cuentan. No, como su nombre lo dice, esos son provisionales, ¿ya? Disposiciones transitorias y finales. Eso es solo relleno. Eso no cuentan, en absoluto. Eso no cuentan. La Constitución tiene 281 artículos.
Esas disposiciones transitorias y finales era mientras entraba en vigencia esta Constitución. Al entrar en vigencia el 14 de enero de 1986, automáticamente pierden su validez esos 27 artículos. Pero gracias por preguntar. Hay que preguntar, Pablo. Hay que preguntar, no nos quedemos con duda. Bueno, sigamos. Resulta que el Congreso, de los 160, 210 diputados, sí a las reformas contra todo lo que es las universidades de San Carlos, sí a las reformas. Pero aquí viene el candado, aquí viene el nudo ciego, aquí viene el a ver si puede. Porque el Congreso aprobó con el voto de 110 diputados que se quitara todo lo relacionado a la Universidad de San Carlos, del artículo 82 del 82 al 90, fuera la universidad. Y en el mismo decreto convoca al Tribunal Supremo Electoral para que convoque a una Asamblea Nacional. Perdón, aquí, ya los quiero, aquí, perdón, lo aprueba el Congreso. Pero no entrará en vigencia esa reforma efectuada por el Congreso si el Tribunal Supremo Electoral convoca a una consulta popular al pueblo, según el artículo 173 de la Constitución. Y entonces tienen que ser convocados toda la población. ¿Y ustedes creen que el pueblo de Guatemala va a decir, porque la pregunta sería así, ¿está usted de acuerdo con las reformas efectuadas por el Congreso de la República de eliminar los artículos del 82 al 90 del actual para que la Universidad de San Carlos desaparezca de la Constitución? ¿Sí o no? Por supuesto que el pueblo de Guatemala va a decir, no, se van a gastar 40 millones de quetzales en esa consulta popular y no se logró. Así es sencillo. Por ahí vi a alguien consultando el 173 y qué bueno. Dice, procedimiento consultivo. Las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidos a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos. La consulta será convocada por el Tribunal Supremo Electoral a iniciativa del presidente de la República o el Congreso de la República, que fijarán con precisión la o las preguntas que se someterán a los ciudadanos. Ahora vayámonos al 280, al mismo 280, vayámonos al 280. Estoy adelantándoles algunos puntos. Reformas por el Congreso y consulta popular. Ahí les amarré. Para cualquier otra reforma constitucional, no están hablando ni del 281, no están hablando ni del 140, 141, 165, inciso H, 186, 187 y todo aquel artículo que se refiera al ejercicio en la alternancia de la presidencia. Esas normas petrificadas que están en el artículo 281. Son normas petrificadas. Esas son intocables. Para cualquier otra reforma, sin tocar el 278 del 3 al 46 y los artículos que les acabo de señalar, ya lo veremos. Yo solo les adelanto un poquito así, para que ustedes, este señor nos va a volver loco con la Constitución. ¿Ya? Entonces, ¿estamos bien, Aldo? ¿Me estoy dando a entender? Excelente. Muy bien. Si hay alguna duda, no tengan pena en interrumpirme. ¿Ya? Porque yo me emociono y sigo. José Huarcas, por favor. José Huarcas. Sí, licenciado, solo una pregunta nada más. Ándale.
Entonces, eso quiere decir que se puede reformar el artículo 185 de la Constitución. 185, leamos, dice, requisitos para optar a... No, porque entonces ahí ya te metes a Honduras con el 281. ¿Qué dice el 281? El 281 dice artículos no reformables. En ningún caso podrán reformarse los artículos 140, 141, 165, inciso G, 186 y 187. Esos son taxativamente hablando, es decir, no. Pero por analogía, ¿qué dice después? Ni en forma alguna toda cuestión que se refiera a la forma republicana de gobierno, al principio de no reelección para el ejercicio de la presidencia de la República, ni restársele efectividad o vigencia a los artículos que estatuyen la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, así como tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier otra manera variar o modificar su contenido. ¿Qué dice el 185? Podrán optar a cargo del presidente o vicepresidente de la República los guatemaltecos de origen que sean ciudadanos en ejercicio y mayores de 40 años. Entonces aquí, todos los, por el derecho de igualdad, eso entra, este 185, nos metemos al artículo 4, ¿ya? Que dice libertad e igualdad. En Guatemala, todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad de derecho. Es decir, inclusive tú, José, si tienes tu partido político y te postulan para el cargo de presidente, tienes el derecho. El requisito sine qua non es que seas mayor de 40 años, punto. O sea, que alguien tiene 39 años o que tiene 38, 30 o 25, no puede optar al cargo. Requisito sine qua non que tenga mínimo 40 años. ¿Ya? Entonces, ese artículo tiene así, por analogía, conexión con lo que estipula el artículo 281. ¿Te queda claro? Sí, licenciado. ¿Cómo no? Bueno, anotemos esto, por favor, para avanzar un poquito. Así vamos interrelacionados. Todas estas normas entre sí una conexión formal. Todas estas normas guardan entre sí una conexión formal. De tal manera que guardan relaciones de coordinación y dependencia. Coma. Por consiguiente, coma, la totalidad del orden jurídico formalmente válido, por consiguiente, la totalidad del orden jurídico formalmente válido, ¿qué quiere decir eso? Todo el conjunto de leyes que se encuentran vigentes al día de hoy en la República de Guatemala. Eso es lo que quiere decir la totalidad del orden jurídico formalmente válido. Todo el conjunto de normas de cualquier categoría. Constitucionales, ordinarias, reglamentarias, jurisprudenciales, doctrinarias, individualizadas. ¿Ya? Entonces, por consiguiente, la totalidad del orden jurídico formalmente eso, ¿ya? Constituye
desde el ángulo formalista, constituye desde el ángulo formalista una especie de sistema construido desde el ángulo formalista, una especie de sistema construido en forma escalonada o graduada en estructura jerárquica en el cual cada uno de sus pisos o eslabones depende de otros y a su vez sostiene a otros. Les estoy haciendo una síntesis de la síntesis y se las voy a repetir con mucho gusto. Estamos hablando de la jerarquía normativa, estamos hablando de las normas constitucionales, de las ordinarias, de las reglamentarias, de las individualizadas, de las jurisprudenciales, de las doctrinarias, etc. Dice, todas estas normas guardan entre sí una conexión formal, de tal manera entre sí guardan relaciones de coordinación y de dependencia. Por consiguiente, la totalidad del orden jurídico formalmente válido constituye, pues, desde el ángulo formalista, una especie de sistema construido en forma escalonada o graduada en estructuras jerárquicas, en el cual cada uno de sus pisos o eslabones depende de otros y a su vez sostiene a otros. A ver si pueden ver esto. Le voy a tomar una foto a esta página y mañana se las voy a subir. Este es un libro que me encontré aquí de Derecho Constitucional y entonces aquí hay una explicación. Le voy a decir a mi hijo que me haga el favor de tomarme esta foto y completa, porque con estos ustedes solo la bajan como apoyo. Basta y sobra que asistan a clases para que, además, esto es casi como un repaso para ustedes. Entonces, aparte, la clasificación más común para los estudiosos del derecho Poncho, buenas tardes. Fíjese que estoy en clase. Le devuelvo la llamada, ¿eh? La clasificación más común para los estudiosos del derecho es la siguiente. A, normas constitucionales, para abajo. B, normas ordinarias. C, normas reglamentarias. Y D, normas individualizadas. Bien, perfecto. Hasta ahí ahora les explico. Es la pirámide de Kelsen, así es, Andrés Estuardo. Esa es la pirámide de Kelsen, efectivamente. Algo muy importante, ya se lo pregunté y ustedes me respondieron correctamente.
Cuando una norma ordinaria contraviene, contradice, tergiversa o modifica a la norma constitucional, esa norma ordinaria es nula ipso iure, de pleno derecho. ¿Y cómo voy a hacer efectiva esa nulidad? Pues a través de plantear una inconstitucionalidad de leyes de carácter general ante la Corte de Constitucionalidad, que es el único tribunal que va a conocer, ahorita te doy de la mano, José Juan, que va a ser el tribunal que va a conocer todas las inconstitucionalidades de carácter general, de leyes, de reglamentos, de disposiciones gubernativas, ya sea como acción, excepción o incidente. Eso lo encuentran ustedes ubicado en la Constitución en el artículo 267. Saquen su Constitución y mientras le pregunto a José Huarcas, ¿duda? Sí, licenciado, simplemente quería opinar algo. Fíjate de que es muy interesante el tema y la jerarquía de las normas, que cada uno es superior a la otra. Entonces, si el más bajo contradice el superior, por lo que sería derogado. Entonces, ¿por qué? Solo una duda nada más, ¿por qué nuestras autoridades, o sea, que yo vivo en una comunidad, sí, pero lo que hay es eso, lo que hacen ellos es de que o sea, que según ellos, que las normas indígenas prevalecen sobre la Constitución. Incluso, o sea, que yo he visto que contradicen la ley el artículo 5 de nuestra Constitución, que es la libertad de acción. Y claramente hay algunas personas aquí que privatizan la libertad de acción a algunas personas, obligan a personas a trabajar forzosamente. Correcto. Y al acudir en las autoridades, no sé por qué prevalecen estas actitudes de esta gente, según ellos, de que es el derecho indígena, y no, eso es lo que yo no entiendo. O sea, que claramente aquí dice que si una norma contradice a la otra, por lo que será derogada. Entonces, no entiendo por qué estas autoridades hacen eso. No, y no solo en tu comunidad. No solo en tu comunidad se da eso, José. No. Ahí alguien respondió por costumbre. ¿Y qué es la costumbre? Es una fuente formal del derecho. Son aquellos actos reiterativos que se dan dentro del seno de la sociedad y que se consideran por esta jurídicamente obligatorios. Es cierto que la Constitución rige para todos los habitantes que se encuentran asentados dentro del territorio nacional. ¿Ya? Dentro de los 189.889 kilómetros cuadrados se le aplica la Constitución. Lo que sucede es que ahí hay intereses. El derecho consuetudinario, cuando les conviene aplicarlos, lo aplican. Claro, la disputa no es de ahorita. La disputa es desde que fuimos invadidos por los extranjeros, por los españoles principalmente. ¿Ya? Por los españoles. Ellos vinieron y se empoderaron en nombre de la corona. De todo el territorio y de todos sus pobladores. Y así nos han mantenido sojuzgados y nos mantienen todavía sojuzgados. Aún estemos en la Universidad de San Carlos y estemos estudiando Derecho. Nosotros dependemos estructuralmente de los Estados Unidos de América, de esa potencia. ¿Por qué creen que les permiten a todos los presidentes de Centroamérica que hagan y deshagan mientras no pongan en peligro a la soberanía de los Estados Unidos? Y por eso les permiten robar y por eso les permiten traficar con drogas. ¿Por qué? Porque el país
de mayor consumo de drogas está en los Estados Unidos. Y el día que México, que Centroamérica, que es, bueno, en Guatemala ya hace rato que se cultiva aquí droga y que hay fincas y fincas donde aterrizan avionetas, más o menos 6, 8, 10 vuelos, ¿ya? Al día, cuando, pocos estoy diciendo, pero nadie dice nada, porque a Estados Unidos le exige, necesita mantener a su gente con esa droga, porque ya no pueden salir de eso. Entonces, ahora que está intentando regionalizarse el país y crear los consejos de desarrollo urbano y rural, pues ahora los COCODES. Y llega el momento en que resulta que un COCODE, donde hay gente que no conoce la Constitución, que no conoce el ordenamiento jurídico vigente, tiene más poder que las propias autoridades municipales, que el propio Consejo Municipal. Entonces, si bien es cierto que el derecho consuetudinario se sigue aplicando en muchas comunidades del interior del país, en Quetzaltenango, en Huehuetenango, en Totonicapán, en Sololá y otros departamentos, las autoridades se hacen de la vista gorda. No les conviene entrar ahí. ¿Por qué? Porque la gente, los pobladores fueron despojados de sus tierras. Fueron despojados. Inicialmente eran tejidos ejidales, donde la copropiedad era de todos los que habitaban esa aldea o ese municipio o ese departamento. Pero de la noche a la mañana aparecieron los propietarios legales, entre comillas, formalmente hablando. ¿Por qué? Porque aparecieron con un derecho inscrito y el presidente comenzó a regalar títulos a diestra y a siniestra. ¿A quiénes? A sus más allegados. Vean lo que acaba de pasar ayer o antier con la UNE. Ya la Sandra Torres es la secretaria general del partido, teniendo prohibición para y cuentas pendientes con la justicia, pero la orden del presidente de la República fue, miren muchachos, no sé cómo lo van a hacer, pero ustedes, a la Sandra y a la Suri, me apoyan en todo, porque yo quiero darles las facilidades. ¿Por qué? Porque él quiere protegerse los siguientes 4 años. Sencillo. Entonces, José, estas leyes son formalmente válidas, representan intereses de clase económicamente dominante, aún sea la Constitución y aún se hable del derecho de igualdad. Una cosa es la formalidad y otra cosa es la realidad en que vivimos. Sí, José, dime. Sí, licenciado, pues la verdad, yo vivo aquí en Quiché, pues yo he visto, cuando nosotros estudiamos aquí en esta área del derecho, pues nos hemos dado cuenta de nuestros derechos, de la jerarquía de las leyes, pues es muy acertada, o sea que nuestras autoridades han hecho las leyes muy acertadas que nos protegen tanto a la persona, a la sociedad. Entonces, yo no soy, bueno, en mi persona yo he tratado de invocar a personas, de introducirles a las personas a nuestra constitución, nuestras leyes, derechos, pues, y todo eso, pues existe un gran conflicto aquí, pues gracias a Dios he logrado hacer grandes cambios y que la gente ha entendido qué es lo que yo estoy tratando de entender, dar a conocer sobre ellos. Correcto. Estaba viendo, mis compañeros estaban hablando del derecho consuetudinario, las costumbres, pues claramente cuando hablamos de los derechos consuetudinarios, las costumbres, estamos hablando de derecho a la educación, derecho a la libertad de expresarnos como indígenas, a nuestras trajes típicas y otras cosas más. Esos son las costumbres o el derecho consuetudinario, pero obligar a... ¿Se te fue la señal? O puesto de salud en otras áreas, pues
yo no lo veo como derecho consuetudinario ni esa costumbre, en lo que es obligar a una persona, o sea, coaccionar a persona, incluso cobrarle a una persona, eso es delito. Entonces, eso es lo que yo estoy tratando de cambiar y que hacerles entender a mis compañeros que el derecho consuetudinario son costumbres, pero tenemos que entender cuáles son esas costumbres. Claro. Yo no estoy en contra del derecho indígena, lo que yo estoy haciendo es tratar de cambiar a que las personas ya no sean discriminados ni obligados a trabajar. Entonces tendríamos que entender y que nuestras leyes son superiores que a un derecho consuetudinario o una norma absurda de unas personas que viven en una comunidad. Simplemente eso nada más, licenciado. Gracias, José. Gracias, José. Lo que pasa, José, es que mientras no avancemos en la alfabetización, que cada vez el espacio es más, es decir, ya casi estamos en el último lugar de América en analfabetismo. Mientras no les enseñemos a nuestras gentes a leer y escribir, no van a poder entender cuáles son sus derechos protegidos en la Constitución. Y te decía que la Constitución responde a intereses de clase, y aquí te lo voy a demostrar ahorita, que responde a intereses de clase, porque nosotros, todos ustedes saben que tenemos 25 idiomas, entre 24 y 25 idiomas. Pero la Constitución reconoce solo uno. Artículo 143, idioma oficial. El idioma oficial de Guatemala es el español. Punto. Las lenguas vernáculas ni siquiera les denomina idiomas. Al quiché, al cachiquel, al chotí, al sutujil, al man, al pocomán, al garifo, ni siquiera les denomina idiomas. Las lenguas vernáculas forman parte del patrimonio cultural de la nación. A partir de ahí, ¿será que la Constitución está hablando del derecho de igualdad? Porque aquí está discriminando totalmente a todos los demás idiomas. Entonces, nuestro problema es cultural. Y nosotros debemos de ser agentes multiplicadores, invitando a nuestro entorno en lo posible, haciendo campañas no políticas, no, campañas de expresión de la cultura, pero a través del aprendizaje. Hay que trabajar con CONALFA para comenzar a alfabetizar a uno por uno. A este. Cuando yo me gradué en la normal, 1971, pero en cuarto de magisterio y quinto, teníamos la obligación de alfabetizar a 35 personas. ¿Ya? Pero se perdió esa mística. Desaparecieron las escuelas normales. Ya no cumplieron su cometido. Se metió la política al Ministerio de Educación y el Joviel Acevedo vino a hacer averías con todo el magisterio, y el magisterio como que eran falderos ahí con ese líder. ¿Qué le ha dado de bueno ese líder al Magisterio Nacional? Al contrario, la educación primaria, preprimaria y secundaria está en la calle de la amargura. Y eso les interesa a las autoridades. Hay una deserción escolar tremenda. No les preocupa, porque entre más gente tonta haya en el país, más mano de obra barata van a encontrar. Entonces, ¿qué están haciendo ahora los jóvenes? Muchos de ustedes, no me dejarán mentir, están esforzando, trabajando. ¿En dónde? Son maquileros. ¿De qué?
de los call centers, porque son los que más están pagando ahorita al dominar uno o dos idiomas. Pero si ustedes no se esfuerzan con el esfuerzo de, bueno, estoy estudiando Derecho y voy a graduarme de abogado y notario, voy a hacer mi esfuerzo, voy a tratar de aprender. Entonces, hay que ir, cada día tenemos que aprender una cosa, cada día aprendámonos un artículo, pero no dejemos de leer mínimo 30 minutos al día. No dejemos de leer 30 minutos al día. Si nosotros instalamos en este ordenador el hábito de la lectura, señores, la carrera se va a ir en patines. Pero si solo están llenando sus laboratorios porque valen 10 puntos y porque si no me va a llevar el río en el examen, entonces se equivocaron de carrera. Esta carrera es de leer, 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 leer todos los días, todos los benditos días hay que leer. Así es de que cada uno en su comunidad, cada uno en su entorno, intente dar una pastillita. Si son padres de familia, amen a sus hijos, incúlquenles el amor a la lectura. Bueno, mijo, préstame tu teléfono, vamos a descansar un par de horas y mira, te compré este libro, libros usados, 5, 10 quetzales, cuentos. Mira, yo te lo voy a prestar y después lo vamos a comentar. Y ahí, 5 minutos, comiencen con 5 minutos, comiencen con 10 minutos. Ya después el niño ya después de 21 días, el niño ya él pide, ya no 10 minutos, quiere estarse y ya no va a ver televisión, ya no va a pegarse al teléfono porque le encontró el amor a la lectura. Eso es lo que tenemos que hacer. Antes no sabíamos los números que eran de 5 cifras, los números de teléfonos de todos los cuates, los de los familiares, el número de placas de los vehículos de la cuadra, no sabíamos, bla. Díganme ahora si ustedes por lo menos saben un par de números de teléfono. No, ya nos quitaron esa necesidad. Ya, nos trabajaron y nos quitaron. ¿Por qué? Ya, así es. Qué bueno, Pablo. Yo lo que recomiendo cuando voy a hacer un matrimonio civil, lo primero que les digo a los jóvenes, miren, como están comenzando, compren un canastillo. Y es entrando, si los dos están trabajando, es entrando, en su canastillo depositan su teléfono. Y a partir de ahí, si quieren ver televisión, háganlo juntos, pero mejor platiquen, socialicen, ¿ya? Porque ya ni siquiera los números de emergencia no sabemos ahora. Entonces, ese es nuestro problema, de cultura. Y eso trae consecuencias, pues. Trae consecuencias. Hola, mijo, buenas tardes. Entonces, gracias. Entonces, la carrera es fácil, esta carrera es hermosa, es bella, es fácil si ustedes se la quieren hacer fácil. Y va a ser complicada si ustedes lo dejan todo para última hora. Todo para última hora. Entonces, no, hombre, vamos bien. Por favor, pregunten, consulten, de verdad. Mientras tenga esa disposición, yo no lo sé todo, yo estoy aprendiendo con ustedes, yo aprendo de ustedes, ¿ya? Bien, sigamos pues. Entonces, cuando una norma ordinaria que es de inferior jerarquía contraviene, modifica o tergiversa la norma constitucional, es nula de pleno derecho. ¿Y cómo hago efectiva esa nulidad? A través de el planteamiento de una inconstitucionalidad de leyes de carácter general ante la Corte de Constitucionalidad, que es el único tribunal competente para conocer esas inconstitucionalidades. Fundamento, artículo 267 de la Constitución, que dice, ustedes con su resaltador subrayen. Todo artículo que se cita es objeto de preguntarse en el examen. Las acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante el tribunal
o Corte de Constitucionalidad. Ahí voy a ser efectivo. Eso. Muy bien. Y cuando una norma reglamentaria contraviene a una ordinaria, hablando jerárquicamente, se impugna el reglamento por la vía administrativa ante la autoridad que lo promovió. ¿Ya? Repito, si hay una norma reglamentaria que contradice a la ordinaria, que es de mayor jerarquía, voy a impugnar ese reglamento por la vía administrativa ante la misma autoridad que creó esa norma reglamentaria, ese reglamento. ¿Ya? Muy bien. Anótenme estos, por favor, porque sí es importante que tengan esto. Ese es el fundamento, es la ley de lo contencioso administrativo. La ley de lo contencioso administrativo, donde regula los recursos administrativos de revocatoria y reposición. Eso lo verán ustedes más detenidamente en su derecho administrativo. Les adelanto un poquito. Muy bien, sigamos. Esto sí, quisiera que me hicieran el favor de anotarlo. Las normas constitucionales se refieren a la estructura fundamental del Estado. Las normas constitucionales se refieren a la estructura fundamental del Estado, al establecimiento de los órganos que ejercen el poder. Al establecimiento de los órganos que ejercen el poder y su relación entre sí. Les repito, las normas constitucionales se refieren a la estructura fundamental del Estado, al establecimiento de los órganos que ejercen el poder y sus relaciones entre sí. Aparte, las normas ordinarias regulan toda la actividad del hombre. Que no se refiere a la actividad del Estado. Las normas ordinarias regulan toda la actividad del hombre que no se refieren a la actividad del Estado. ¿Cómo? En otras palabras, desarrollan la norma constitucional. En otras palabras, desarrollan la norma constitucional. Y esta pregunta es de examen porque está en uno de sus laboratorios. Así que anótenla y pónganle un asterisco, pues seguro puede que les venga a ustedes. La norma constitucional, como la ordinaria, se emiten en virtud de una función del Estado. La norma constitucional, como la ordinaria, se emiten en virtud de una función del Estado, que se llama
y pongan ustedes la respuesta. La norma constitucional, como la ordinaria, se emiten en virtud de una función del Estado que se llama, y hasta subrayen la respuesta de otro color. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta para que todos y todas la tengan? Legislativo. Esto. La función Muy bien, legislativa. Josué. Muy Función bien. legislativa. Función legislativa. Ya ustedes saben lo que es función legislativa, así es de que no les voy a dar definiciones, hagan cada quien una definición de lo que es función legislativa. Proceso de creación de leyes, punto. Esa es la función legislativa, proceso de creación de leyes. ¿Ya? Es una actividad del Estado, ¿ya? Es una actividad del Estado para crear el ordenamiento jurídico vigente. Otra definición, ¿ya? Entonces, función legislativa, proceso de creación de leyes, es actividad del Estado. Legislación, ¿ya? La legislación es la ley, que es el producto último, ¿ya? Pero estamos muy bien. Sigamos, pues. Solo les dejo este título y el próximo viernes se los voy a explicar brevemente, pero ustedes lo pueden avanzar investigándolo. Diferencias entre función legislativa constituyente y función legislativa ordinaria. Diferencias entre función legislativa constituyente y ordinaria. Muy bien. Eso, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Tenemos unos 7 minutos. Si hubiese alguna duda en relación a sus laboratorios. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una duda con respecto a laboratorio 2. Tengo duda con respecto a la pregunta 18 y 19. En este caso, yo busqué información, pero en la pregunta 18 no sé si estoy en lo correcto o no. Yo contesté que es el estado de prevención, estado de calamidad pública, estado de sitio. ¿Estás bien? Perfecto. ¿En qué casos el derecho de reunión y manifestación pública pueden ser restringidos, disminuidos o coartados? Ahí, desde el primer momento en que entró el presidente de la República con machete en mano e imponiendo estado de alarma, a partir de ahí, recuerden cuando tomó posesión, lo primero que hizo el actual presidente fue eso, ¿ya? Y eso te lo da el estado de prevención, el estado de alarma, el estado de calamidad pública, el estado de sitio. Son, ¿ya?, gradaciones que limitan los derechos constitucionales. ¿Está bien tu respuesta? No hay problema. Okay. Gracias, licenciado. Y la pregunta 19, ¿qué autoridad departamental? Y fíjense que yo eso tengo anotado, pero estaba buscando bajo qué base legal. ¿La ley de gobernación? En la ley de gobernación. La gobernación departamental, sí. Tiene su propia ley. Bueno, muchas gracias, licenciado. Para servirte. Licenciado, pero el artículo 33 también es buena respuesta para la 19. Bueno, si yo pido que señalen el fundamento y está en la Constitución, por supuesto, lo subrayas y pones ahí. Derecho de reunión, se reconoce. Aquí estás reconociendo el derecho de reunión.
Y entonces dice, en el segundo párrafo, los derechos de reunión y de manifestación no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados, y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público, ¿ya? Pero cuando se impone un estado de los que señala el artículo 139 y la ley de orden público, entonces ese derecho va a ser restringido, ¿ya? Así de sencillo. Pero está bien tu fundamento. Les recuerdo que yo no pido artículos. Yo no jamás les voy a decir, mire, ¿qué dice el artículo? No, eso es tonto pedirlo. No. Ustedes tienen que tener el concepto de lo que es ese artículo relacionado con el derecho de reunión o manifestación, ¿verdad? Dairin de Los Ángeles. Sí, licenciado, yo tengo una pregunta del laboratorio 5, la 24. A la chucha, ya vas por el laboratorio, felicitaciones. Laboratorio 524. ¿Cuáles son los recursos administrativos que contempla la ley? No me prestaste atención ahora que di la respuesta, ¿eh? Los recursos administrativos son el de revocatoria y el de reposición. Claro, eso las encontrás en la ley de lo contencioso administrativo, que es la siguiente pregunta. Pero en la administración hay otros recursos. Está el recurso de apelación, está la nulidad, está el recurso de responsabilidad. Depende de la institución a que te refieras, ¿ya? Pero básicamente los recursos administrativos son dos: revocatoria y reposición. Y eso los encuentras ubicado en la ley de lo contencioso administrativo. Gabriela. Buenas tardes, licenciado. Disculpe con una pregunta. ¿Me podría explicar la pregunta 22 del laboratorio 5? Es que ya lo resolví, pero esa es la única que no muy la entiendo. Dice, el organismo ejecutivo asignará anualmente en el presupuesto de ingresos y egresos del Estado una partida específica para cubrir la cuota que corresponde al Estado como tal y como empleador, la cual no podrá ser transferida ni cancelada durante el ejercicio fiscal y será fijada de conformidad con los estudios técnicos actuariales del instituto. ¿Sabe usted cuánto le adeuda el Estado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por ese concepto? Investigue. Es decir, que el Estado como patrono, porque contrata a todos los empleados públicos, él debería de cancelar una cuota patronal al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero han pasado gobiernos de... Es que tenía duda porque si era de ahorita o era de todo lo que lleva. Yo pienso que la deuda del Estado en este momentito al IX pasa de los 45 millones, ¿ya? Son 54.600 millones. Muchas gracias, ¿ya? 54.900, ¿sí? Vean. O sea, ese es impagable, pues. Y todavía quieren, aparte de que no pagan esa cuota, todavía quieren apoderarse de una de las pocas instituciones que nació con la era democrática del país, con el movimiento de 1944 al 54, y que es la única institución que, nos guste o no nos guste, otorga salud y seguridad, y aunque sea una pensión mínima, pero los pensionados del IX están agradecidos. Hay quienes en aquel entonces los salarios no pasaban de 75 quetzales, de 100 quetzales, de 125. Y hay quienes se jubilaron con esas cantidades, ¿ya? Y entonces algunas legislaturas o el mismo IX ha hecho conciencia en su junta directiva y a esas pensiones tan bajas que no cubren ni siquiera un día de alimentación para una familia, pues han intentado apoyarlos y con gestiones en el Congreso, y pues ahora pues hay bonos o les ha incrementado, creo que la mínima ahora es como de 600, 800 que sales por ahí. Pero esa es cultura general. Eso es para
para que ustedes se tomen la molestia. Vean los que me dijeron 54,900. No crean que la respuesta les vino así. Se metieron a investigar, preguntaron, llamaron por teléfono, leyeron. De eso se trata también los laboratorios. Ahí está la respuesta, 54,900 millones de... Por supuesto que jamás el Estado le va a pagar esa deuda al ICS. ¿Alguna otra duda? Tenía duda nada más de esa, licenciado. Gracias. Vaya. Muy bien. Los dejo. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tenía una pregunta sobre la 26 del laboratorio 5, que puse que es mixta, pero no estoy segura. 26 del laboratorio. ¿Qué clase de constitución es aquella que para su elaboración y reforma deben sujetarse a una serie de requisitos, los cuales principalmente los que se refieren a las reformas están establecidas en la propia Constitución? Son constituciones vamos a ver, ¿qué clases de constituciones tenemos? Ahorita te digo. Lic, pero sí habla del tipo de, por ejemplo, la constitución rígida, la mixta y la flexible, o yo no estoy bien. Aquí, sí, aquí está. Están las rígidas, están las flexibles, las escritas, no escritas, las breves y las desarrolladas. Pero ya me dejaste. Entonces, esa pregunta es la constitución rígida. ¿Qué clase de constitución es aquella que para su elaboración y reforma debe sujetarse a una serie de requisitos, los cuales principalmente lo que se refiere a las reformas están constitución rígida? Eso lo vamos a ver, artículos 277, 278, 279, 280 y 281. ¿Ya? Lo vamos a ver antes del examen, así que no hay problema. Rígidas. Muy bien. ¿Algo más? La última. Licenciado, disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. Yo no encontré la pregunta 27 y 28 del laboratorio 5. No encontraste la pregunta 27. ¿Cuándo surge el concepto de rigidez? Desde el mismo momento en que se crea la Constitución. El concepto de rigidez nace cuando se hace la Constitución. Ahí mismo lleva implícito el concepto de rigidez. ¿Cuáles son las tonalidades de rigidez que conoce? No lo hemos visto en clase, pero es propiamente dicha, atenuada y petrificada. Creo que en la siguiente clase ya estaremos acercándonos, y si no, dentro de 8 días. Pero te doy la respuesta. ¿Cuándo surge el concepto de rigidez? Cuando se crea la Constitución. ¿Cuáles son las tonalidades de rigidez que conoce? Esto es para efectos didácticos, propiamente dicha, atenuada y petrificada, porque la rigidez es una sola, pero para efectos de comprensión de la rigidez, yo se las divido en atenuada, petrificada y propiamente dicho. La explicaré en su momento oportuno. Muy bien. Muy bien, feliz tarde. Nos vemos el viernes. Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Gracias por todo. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Lic.